Bienvenidos otra vez a nuestro live. Bienvenidos a todas las personas que se van uniendo, que van a compartir con nosotros el día de hoy un tema súper chévere que es el estrés. Bienvenidos. Bueno, de la mano del doctor Santiago, entonces vamos a unirnos con el doctor. Bueno, acá. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Bien, y no te veo, no sé por cuando lo hago por este lado contigo, no lo veo por si cuando lo hacemos por Shellac, sí, no Ay, sé qué no. pasa. Veo Bueno, una pantalla negra y se me toca hablarme a mí mismo. Claro que tengo aquí una gatita, mira. Y nos muestras la cola por lo menos para que sepan que sí, es mira, cierto. yo te veo perfectamente ahí. Pero Bueno, yo pues no. qué lástima. Ay, Qué lástima que no nos podemos ver nuevamente. sí, otra vez nos pasó hablando aquí, bueno, pero debe ser alguna cosa de esta conexión. Pero bien, aquí estamos, que no nos estresemos inadecuadamente por esto, eso sí. Claro que Bueno, sí. no me vas a tomar esto. Justamente que hoy el tema es sobre estrés. Creo Exacto. que todos en algún momento hemos sufrido estrés, pasado por estrés, padecido, ¿cuál es la palabra correcta? La gatita. El- la gatica le dio por darle un golpe por la cola. Bueno, lo primero, pongámoslo de esta manera. El estrés es algo absolutamente natural, es absolutamente inmerso a nuestra supervivencia. Es el síndrome general de adaptación para la supervivencia. Síndrome en medicina significa muchas cosas. La historia del estrés, pues es común a todas las especies biológicas. Las plantas se estresan, hay fatiga de material en los minerales, los animales se estresan y los humanos también. Pero les quiero contar una forma de cómo lo ideó en la concepción un médico, el doctor Hans Selye. Era estudiante de medicina, él era suizo, hablaba inglés como los alemanes y los suizos que hablan un poco así pesado, y él se dio cuenta que las personas ante ciertas condiciones tenían un estado de estar enfermo. Cuando uno se siente enfermo, se siente maluco y actúa de una manera muy particular. Sea una enfermedad grave o una enfermedad leve, la sentimos como malestar. Esto tiene que ver hoy en día, según la neurociencia, con la interocepción, con una red que está en todo el cuerpo y por eso nos sentimos malucos con gripa, con fiebre, con neumonía, también con cáncer o con muchas enfermedades cuando ya están activas. Este médico se dio cuenta que las personas podían adaptarse a una condición o no estar adaptadas y llamó síndrome general de adaptación y se puso a estudiar el estrés y se dedicó toda la vida. Hans Selye se llamaba, suizo. Y él se dio cuenta que la condición general de esta característica era el strain, que significa tensión, pero esa palabra, como pasó también seguramente conocen la historia de Santa Niklaus, que se volvió Santa Claus, San Nicolás, que en italiano, Nicola di Bari, San Nicolás, después le pusieron los holandeses Santa Niklaus y luego se quedó Santa Claus, pues el strain del inglés terminó siendo estrés. Y hay una palabra que es un anglicismo, que ya la escribimos con E y no con S, como se escribe internacionalmente en inglés, y es la capacidad que tiene un cuerpo de adaptarse. Entonces, vayamos a una palabra concreta, tensión, pero vayamos a algo más esencial. El estrés no es malo, el estrés no es bueno. El estrés es una función biológica para adaptarnos a la supervivencia. Nos podemos adaptar de una manera saludable o nos podemos adaptar de una manera desaludable. Nos desadaptamos y nos enfermamos. Necesitamos el estrés para vivir, por supuesto. Entonces tú dijiste hace un momento que si sufrías o si no sé qué. Claro, la gente puede sufrir de estrés o puede disfrutar su estrés. Cuando uno está bailando, su cuerpo está estresado, pero es un estrés que tú quieres. Estás bailando con tu pareja, con tu familia, Navidad, Año Nuevo y Navidad, y salta uno, brinca, ya está. Y está con un estrés porque se está adaptando, pero en ese momento lo está disfrutando, está inmerso, le gusta lo que está haciendo. Entonces ese estrés es fisiológico. Necesitamos el estrés para trabajar, para encontrar, para conseguir. Pero ocurre que ese proceso debe tener el tiempo. Yo lo explico siempre, por ejemplo, pasado mañana juega la selección Colombia de fútbol, juegan muchas selecciones en el mundo. Entonces uno le pide al arquero de la selección de cualquier selección, que cuando vayan a hacer un tiro libre, un tiro de esquina, esté muy así, muy tensionado, muy estresado. Pero cuando llegue
a la cama a dormir, no puede estar así. Entonces ahí es donde está el problema, que logramos tener el sistema estresor para circunstancias donde está amenazada nuestra supervivencia, pero que luego la seguimos teniendo para cosas que no la amenazan, como llegar al trabajo, como lo que sea, que se le rompe a uno el pantalón, que no le sale a uno el celular, que se le cae el internet. Eso no debería generar esa misma respuesta. Entonces, ¿para qué nos llegó el estrés? Nos llegó para que nosotros nos adaptáramos biológica, psicológica y desde el punto de vista que tengamos que hacer frente a una condición que nosotros consideramos que es necesaria para la supervivencia. Y oye estas dos palabras, necesaria y supervivencia. Y quiero que me contestes, si quieres, como no te veo, no puedo deducir si quieres o no quieres, pero lo puedo preguntar. Si, ¿qué sería necesario para sobrevivir? Acuérdate la palabra, sobrevivir y necesario. ¿Innecesario o necesario? No, ¿qué es necesario para sobrevivir? Yo, por ejemplo, en este momento estoy haciendo cosas necesarias para sobrevivir. Tú también. Eh, Está muy difícil la pregunta. No, ¿qué necesitas tú para sobrevivir? ¿Qué necesita un ser humano para Yo sobrevivir? creo, pues salud, por No, sí, empezar. pero ¿qué tendríamos que hacer en cada momento o en momentos particulares para sobrevivir en un curso de un día, por ejemplo? Oxígeno, escribe por ahí terapia floral, no sé, floral Eden. Necesitamos alimentarnos, por ejemplo, ¿cierto? Necesitamos respirar, Dormir. También acá nos comparten necesitamos dormir, respirar, dormir. por supuesto, eso lo necesitamos, eso es necesario. Muy bien. Cuando es necesario, lo tenemos que hacer. ¿Cómo lo hagamos va a ser tensionante o no tensionante? Hay una frase que yo quiero que se lleven tres cosas fundamentales del estrés. La primera es que el estrés lo creó la biología para lo que era necesario frente a la supervivencia. Segundo, que cuando necesitamos algo, en la medida en que más lo necesitamos, menos lo podemos disfrutar. Entonces, en la medida que no lo necesitamos, lo podemos disfrutar más. Y esto es una paradoja. Por ejemplo, si tengo demasiado sueño y necesito dormir, no disfruto ese momento. No, tengo sueño, qué horrible. O tengo hambre y necesito comer. Pero puedo comer sin tener que necesitarlo extremadamente. Y puedo disfrutarlo. Por ejemplo, respirar. Te hago el ejemplo. Voy a respirar. Hubiera podido respirar 10 segundos después, 20 segundos. Entonces, no lo necesitaba en ese momento y lo pude hacer feliz. Pero si me tapo la nariz y me aguanto 1 minuto o 2 sin respirar, luego lo necesito y ya no es tan disfrutable. No es necesario socializar, Mireya. No, eso sí no es necesario, para nada. Porque tú podrías vivir sin la sociedad. Puedes vivir como ermitaño, puedes vivir en el bosque solo y no necesitas, la palabra la voy a ubicar mejor, necesitas relacionarte, eso sí. Pero es que la palabra socializar es de sociedades. Pero si tú lo quieres decir como relacionarte, estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos relacionarnos. Y hay algo que nos relaciona muy bonito, que es el amor. El amor es esa fuerza que atrae, complementa y une. Con tu pareja, con tu hijo, con tu padre, con quien quieras. Entonces, necesitamos alimentarnos, necesitamos eliminar. Eso también es fundamental. Siempre yo digo, cuando hablo de esto, que 1 minuto es una eternidad, depende del lado de la puerta del baño que estés. O no es nada. Pero si estás al otro lado con ganas de orinar o de hacer deposición, ese minuto es una eternidad. Ahí entras en un índice. Entonces, Hans Selye dijo, es el síndrome general de la adaptación y nosotros lo que hacemos es permanentemente buscar adaptarnos. Si lo hacemos favorablemente se llama eustrés, con EU. Si lo hacemos inadecuadamente se llama distrés. Y eso lleva a la fatiga y a mantener. Ahora, te lo explico. ¿Qué pasó? Es que tengo un gatico acá que me está haciendo, Te está distresando, es que yo me como no te está, me veo, está distresando. No, mentiras, es que está haciendo un sonido muy extraño, entonces olvidé que tenía el micrófono encendido. bueno, está bien, fíjate, yo solamente puedo suponer por lo que escucho, por eso pregunto. Podría ser que te
estabas atragantando y por eso pregunté que pasaba algo que no era adecuado. Bien, entonces tenemos la característica fundamental que el estrés no es malo. Tampoco voy a decir que es bueno, que es necesario para sobrevivir, pero si la necesidad es demasiado grande, no lo estamos disfrutando. Y la clave del estrés es reconocer la diferencia, y esto está estudiado súper bien, entre las cosas que son útiles, necesarias y son simplemente deseos. Y ahí es donde cambia dramáticamente el estrés en los trabajos y en los estudios científicos. Voy a explicarlo. Por ejemplo, tú dices, necesito tener internet. En realidad no necesitas. No, es que tengo que trabajar. Sí, tienes que trabajar. Pero podrías decir, sería muy útil tener internet. Por ejemplo, yo no necesito verte, pero me gustaría verte. Y sería hasta cierto punto útil. Fíjate que no es necesario. Puedo hablar sin verte, ¿cierto? No es necesario. Si yo creo que es necesario, y aquí es donde quiero dejar la idea más importante de todas, todo el tiempo vamos a trabajar sobre esa palabra. Cuando yo pienso que algo es necesario, mi sistema estresor, que está todo el tiempo activado, entra en modo como si me estuvieran persiguiendo en el Serengeti un tigre, porque para eso me lo dieron, para sobrevivir. Entonces él entra, necesito llegar al trabajo, dices tú, necesito. Te matas en la autopista, estás irritable si no lo logras, peleas con todo el mundo, estás súper tensa, tus pupilas se dilatan, empiezas a tener taquicardia, el tono simpático empieza a ser totalmente hiperactivo. Y no necesitas. Sería útil de pronto, o me gustaría mucho más. Cuando tú puedes diferenciar durante un periodo de tiempo no menor a 21 días, e idealmente hasta 2 y 3 meses, pero 42 días es como el tiempo suficiente, pero mínimo 21 días, en que una persona se pone 42 a 48 días, dicen en la India, 42 dicen en Occidente, digamos 48, como hacerlo más completo. Una persona empieza a hacer un trabajo y dice, voy a hacer una lista todas las mañanas de qué es necesario para mí hoy, qué es útil y qué me gustaría. Entonces tú dices, ¿qué es necesario? Necesito comer, listo. Incluso si estuviera en ayuno, hoy no, pero necesito beber. Necesito respirar. Necesito relacionarme. Necesito eliminar. Esos son necesarios. Pero todo lo que tú pones en necesario en la lista al principio no tiene que ver. Necesito que me llame a alguien, necesito. No necesitas eso. Porque si yo digo, y quiero que hagan este ejercicio en este momento que es súper sencillo, necesito, inmediatamente digan necesito y dense cuenta cómo se pone el cuerpo. Necesito. Y cambien ese necesito por me gustaría. Me gustaría verte ahora en la pantalla. Me gustaría que pasara tal o cual cosa. Me gustaría que no pasara cual cosa o cual cosa. Está bien, me gustaría. Me gustaría que Colombia ganara pasado mañana. Sería útil para la selección. En cuanto para mí no, pero para la selección sí. Pero no es necesario que gane. Si yo pienso que es necesario, mi sistema estresor entra en modo supervivencia. ¿Me hago entender, mi querida Karen? Sí, claro que sí. De una vez uno se tensiona cuando uno pone esa palabra antes de cualquier Sí. acción. Entonces uno se tensiona y pues ya se indispone y pues ya cambia todo. Todo el ambiente y la actitud cambia. Ajá. Todo tu sistema se pone alerta, simple y llanamente porque consideras que es necesario. Sí. Necesito comer. No, o sea, sí es necesario comer, pero no en este momento. Puedo comer en una hora. Entonces, de hecho, todos los sistemas de regulación del estrés lo que hacen es aumentar el tono parasimpático, que es el de reposo, digestión, sueño, abrazo, contención, relajación. Entonces uno, por ejemplo, hace ejercicios para desestresarse, como expirar el doble del tiempo. Nazaret Castellanos, una neurocientífica, utiliza un ejercicio muy sencillo que viene del pranayama. Toma aire en 4, reténlo un poquito y bótalo en 8. Tu sistema estresor en ese momento entra en tono reparación, entra en tono parasimpático, en tono de sueño, en tono de todo está bien, no pasa nada. Gracias, Mireya. Entonces,
Este ejercicio es el que les quiero recomendar. Hagan una lista. Esto es un ejercicio que le recomendaron a varios ejecutivos durante muchos años. Se dieron cuenta además que la gente que menos estrés sufría, siendo gran cantidad de trabajo y mucha responsabilidad, tenían 5 condiciones. Te las voy a nombrar. Eso lo investigó una científica de Harvard. Me gustaría que las motos tuvieran silenciador. Eso me gusta. ¿Te gustaría? Y uno cuando le gusta algo, hace algo para eso, ¿no? ¿A ti te gustaría ir a Miami? Pues vas a hacer cosas para ir a Miami con más ganas que si fuera necesario. Si es necesario, no es tan agradable. Si es útil, pues hay que ver qué utilidad tiene. Me refiero a cualquier cosa en la vida. Entonces, la doctora Borisenko encontró, igual que la doctora Susan Kobasa, que es de la ex Unión Soviética, eso fue hace muchos años, que había ejecutivos que no se enfermaban de estrés, a pesar de que tenían alta responsabilidad. Entonces se puso a mirar, ¿qué será lo que nos pasa con esta? Entonces se puso a investigar. No es al revés, vamos a decirles que hagan, sino vamos a ver qué hacen ellos. Se dio cuenta que tenían 5 características, de las cuales 3 estaban bien documentadas y 2 ella se las moldeó de una mejor manera. La primera característica, que es muy simple, se llama control. Me gustaría a un retiro con el doctor Santi un mes. Uy. Bueno, entonces el tema más bonito del control es que esto es muy estoico. ¿Sobre qué puedo ejercer control? Y sobre qué no puedo ejercer control. Y ya se encontraron que la primera causa de ponernos bravos es querer controlar a otra persona. Cuando tú quieres controlar a tu hijo, te pones bravo. Querías controlar al gato y te pusiste tensa. Cuando quiero controlar el clima, el tráfico, al equipo de fútbol, a mi pareja, a mi hijo, a mi paciente, a mi que sea, lo que tú consideres que puedes ejercer control. Entonces, la doctora Borisenko encontró que las personas que tenían menos distrés, más estrés y menos efectos del estrés no intentaban ejercer control sobre los demás, sino ejercían control sobre sí mismos, control sobre uno mismo, con técnicas de control, de postura, de actitud, de alimentación. Por ejemplo, controlar lo que como, lo puedo hacer. Controlar lo que otro hace, no lo puedo hacer. Si quiero ejercer control sobre los demás, lo más probable es que yo pierda el control o que entre en modo tensión, porque el otro no hace, porque el otro no dice, porque el otro no. Entonces, lo que primero que encontró es que los ejecutivos ejercían un gran control sobre sí mismos. Y no, los que no tenían distrés, ¿no? Acá lo que cualquiera puede tener distrés y estamos hablando de los que no. Segundo, que es una cosa súper bella, se llama compromiso. ¿Sabes qué pasa cuando uno se compromete? Esto es muy interesante. Cuando tú te comprometes a algo, yo me comprometí a estar aquí contigo hoy. Entonces el compromiso, hay gente que dice que el compromiso da alas. Y es cierto, porque el compromiso lo que hace es que optimiza todos los recursos del cerebro. Cuando uno se compromete, se pone la camiseta de la selección, vuelvo a hablar de fútbol, la camiseta de padre, de madre, de lo que sea. En ese momento ese compromiso te da a ti una fuerza especial. Te pones el uniforme con el que quieres y tienes una fuerza especial. El compromiso genera que tú te levantes a las 2 de la mañana si yo era tu hijo. Pero si yo era el hijo del vecino, tú te tapas la cabeza con una almohada. El compromiso da una fuerza muy grande. El compromiso es el mayor generador de energía. Cuando uno está comprometido se levanta. Un niño al colegio de lunes a viernes si quiere 5 minutos más, ¿cierto? Pero si el sábado tiene paseo, 2 horas antes está levantado porque está comprometido con él mismo. No estoy hablando con otro, con él mismo. El compromiso siempre es con uno. Sí, también uno se organiza, ¿no? Claro, Cuando optimiza los no tiene. recursos. Es eso, Ujú. organizarse es optimizar los recursos. Cuando tú estás desorganizado, no optimizas tus recursos económicos, emocionales, materiales. Eso es organizarse. Organizar es optimizar los recursos que tengas para cualquier gestión. Entonces, Colectivo Britalia Verde. Muchas gracias, un gusto conocerle. El control es más de personas intensas. Sí, lo que básicamente la gente que quiere controlarte es muy intensa. Quiere que tú hagas lo que cree que es, y por eso perdemos el control frente a lo que hacen los políticos, frente a lo que hacen las personas afuera. Es que él debería. No, me gustaría, hasta sería mejor, pero no, debería vuelve a ser necesario. Y ese debería
y ese necesario es muy, muy distresante. No debería. Debería haber una ley. Sería mejor. Si tú dices, ¿de qué sirve eso? Afuera puede que no pase nada diferente. Puede que tú deberías y sería mejor. No cambie en nada, pero adentro, muchísimo. Porque tu sistema dice, me gustaría, chévere, me gustaría ganarme el baloto. Sí, me gustaría lo que tú quieras. Pero necesito ganarme el baloto. Fíjate la diferencia. Me gustaría. Debería, no sé qué, lo mismo. Buenas noches. Entonces, mi Lilia Gutiérrez, querida, me imagino que es la de Miami que conozco. Entonces, si yo tengo la capacidad de darme cuenta de que el compromiso me da energía, pues hago las cosas con compromiso. Eso se llama voluntario. Cuando nadie hace mejor, no digamos, no mejor, porque puede equivocarme. Nadie hace con más ganas las cosas que un voluntario. Si tú haces voluntario, si tú dices, voluntario, ¿quién quiere tal cosa? Pues habrá gente. Para ciertas cosas se sentirá feliz de poderlo hacer. Viene un cantante, quieren voluntariamente ir al teatro. ¡Oh! Sí, voluntariamente lo harás con más ganas. Entonces, cuando tú te comprometes, usas tu lado voluntario. Me hace falta mi aguja, Vilma, ¿por qué no has vuelto? Eso es cierto, yo le pongo agujitas en la cabeza precisamente para quitar. Hay un punto aquí en la cabeza de las 100 reuniones, hay hook, se llama, que lo que hace es que baja todo ese sistema de alerta que perdemos. Tan bella. Bueno, entonces, recuerden esto que es súper sencillo. Control, compromiso y la tercera se llama desafío. ¿Qué pasa cuando tú lo vuelves un desafío a algo? Si yo vuelvo un desafío a algo, yo voy a hacer esto de tal manera en que cada día me vuelva a motivar. No sé si conoces la diferencia entre un terco y una persona de desafíos. Una persona terca, por ejemplo, dice, yo quiero a esa persona para mi vida. Eso es terco. La persona te dice que no, y que no, y que no, y que no. Y tú, ay, sigues. Yo no te quiero, te dice, mira, vete para la puerta. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. En cambio, una persona de desafíos dice, bien, yo quiero amar, pero esta persona no me ama. Pues yo voy a amar con alguien que me ame. Sería el ejemplo. Hay un personaje que se llama Thomas Alva Edison, él desarrolló la bombilla. Él salió al público y dijo, voy a desarrollar esta historia, no sé qué. Cuando las desarrolló, los críticos le dijeron, usted se equivocó 49 veces. Dijo, no, yo la hice en 50 pasos. Cada vez que me daba cuenta que no funcionaba, hacía otra cosa. Los tercos se hubieran quedado con el primer paso, así tiene que ser. Los de desafíos dicen, listo, no funciona de esta manera, lo voy a hacer de otra manera. Estrategas, son más estrategas. Textualmente, son organizados estratégicamente para lograr el objetivo. Entonces, esta persona encontró control, compromiso, desafío. Control, compromiso, desafío. Y encontró que las personas sabían técnicas de respiración. Les voy a enseñar la técnica de respiración que ella lo llama las mini vacaciones portátiles que desarrolló la doctora Joan Borisenko. Es una técnica súper sencilla que se hace en 3 o 4 minutos y que yo los invito a que la hagan. Si no están manejando, en el sentido de cerrar los ojos, pero yo esto la puedo hacer con ojos abiertos, incluso la voy a hacer así. Muchas gracias, Blanca León. Entonces, el doctor, la doctora, pero Joan Borisenko, desarrolló una práctica para recuperar el control a través de la respiración. Y lo primero que ella decía es, para poder recuperar el control, lo primero es respirar, porque yo puedo ejercer control sobre mi respiración. No puedo ejercer control sobre mi X, Y, Z de afuera, pero sí sobre mi respiración. Entonces, decía lo primero es que una persona cuando está muy tensionada debe poder tomar aire por la nariz y botarlo completo por la boca y si es posible, haciendo una especie de quejido, no lo hagan todavía. Y la idea es que la bote totalmente. Entonces la persona hace una respiración, voy a hacerlo yo, y después si quieren hacerlo, lo pueden hacer, por supuesto. Siempre que enseño esto, le digo a la gente le encanta quejarse, pues quéjense ahora. Quéjense de esta manera. Ahora, supongamos que están en un lugar donde no se pueden quejar. No queda bien. Están en una biblioteca o están en un sitio. Entonces, hacen la misma técnica, pero no hacen sonido. Voy a hacerla con sonido y luego sin sonido.
Ah. Ya explico la segunda parte, la misma técnica sin sonido. Y ahora voy a explicar qué tiene de importante, si no, no la hagan hasta que no entiendan esto. Cuando uno hace esa respiración siguiente, después de haber botado el aire así, la respiración se vuelve abdominal, la barriga se distiende inmediatamente. Entonces ella encontró que la clave para recuperar el control era hacer una respiración abdominal. Y después de un quejido se puede lograr. Quejido audible, mejor, no puedes, inaudible, sonoro, no, insonoro. Y luego ponte la manito en la barriguita y verás que cuando respiras, inmediatamente se distiende la barriga. Oh. Cierras la boca y lo que se va a distender es la barriga y así respiras abdominalmente. Se llama una respiración abdominal. Entonces ahí te entra aire, piensas con mayor claridad y tu sistema estresor cambia. Ella encontró que esta cuarta cosa podía ser complementada con momentos de reparación, tono parasimpático, y lo llamó mini vacaciones portátiles. Las mini vacaciones portátiles han tenido algunas, digamos, adaptaciones con el paso de los años, pero en resumen es muy sencillo. Con los ojos cerrados o abiertos, bueno, como digo, puede hacerse incluso con los ojos abiertos, pero la primera vez ojos cerrados, uno inspira por la nariz de tipo abdominal, esto es lo más importante, ella decía, por eso hicimos el ejercicio previo para aprender a hacer, para sentirlo. ¿Cómo enfocar la energía en otra cosa? Enfocándote en la cosa que te interesa. Dale interés a lo que tiene valor. Vuélvelo útil. No lo vuelvas necesario porque te agobia. No lo vuelvas solamente deseo porque se vuelve compulsivo, sino vuélvelo útil para que le des la importancia que requiere. Si es útil que yo pague los impuestos, puede que no me guste. Y no es necesario. Hay gente que no los paga. Pero sí es útil para tener la economía adecuada y para muchas cosas más. La gran mayoría de cosas son útiles. Casi nada es necesario. Comer, dormir, eliminar, relacionarse, pero de otras cosas no son necesarias. Para la supervivencia, pues no lo son. Estamos hablando de supervivencia. Entonces, uno toma aire por la nariz y se imagina que entra una luz como la del sol por la nariz. Entonces, no hay que controlar el miedo. Eso es como no hay que controlar el estrés. Hay que darle un uso consciente. El miedo, cuando lo queremos controlar, nos da miedo que nos dé miedo cuando nos da miedo y eso no. El miedo no se controla, el miedo se conoce y se usa. Igual que el estrés, se conoce y se usa. Y se va transformando cuando uno diferencia lo que es necesario, lo que es útil de lo que me gustaría. Y eso modifica completamente. Y cuando hace prácticas como la que te estoy mostrando ahorita, la silla me hace caer todo el tiempo. Es tomar aire, Aquí tenemos una pregunta. ¿sí? ¿Cómo hacer cuando el miedo o el estrés sube la presión arterial? ¿Cómo controlar ese miedo? Gracias. Sí, es lo que estaba intentando decir de que el miedo no hay que controlarlo, sino hay que poderlo usar, porque el miedo también tiene un propósito. El miedo tiene un sentido evolutivo, que es poder, de una manera, cuidar, proteger con algo que yo me identifico. Tengo miedo de que me vaya mal en el examen a mí, o a mi hijo, o a mi amigo, porque es mío. Que le vaya mal a los demás, problema de ellos, no me da miedo. Miedo es algo que atente contra mi identidad propia o prolongada hacia alguien que yo quiero, valoro o me identifico. Que le vaya mal a mi candidato, que le vaya mal a mi amigo, que le vaya mal a mi equipo de fútbol, a mi filosofía. Me da miedo. Y hay dos tipos de miedo, miedo a la vida y miedo a la muerte, no más. Miedo a vivir es miedo a entrar, miedo a morir es miedo a salir. Y si uno puede entrar en esos dos miedos y conocerlos, se quitan todos los demás miedos que existen como dominantes. Y cuando se sienten, se usan. Y esta técnica ayuda, vamos a volverla a decir, porque estoy hasta ahora empezando. Entonces, inspiro. Y cuando inspiro, me imagino que me entra una luz como la luz del sol, muy blanca y muy brillante, blanco dorado. Y llega y se va a los pulmones.
Visualizo, me imagino y hago una pausa. Entonces, inspira uno, que le entra una luz blanca y le va a los pulmones cuando inspira. Ya. Uno se imagina el pecho, no tiene que imaginarse los pulmones, de cómo son. Y luego, en la pausa, que se distribuye por todo el cuerpo. Y queda uno completamente lleno de esa lucecita blanca, dorada, todo el cuerpito. Y luego, que es muy importante, esto es inspiración, llenarse los pulmones de luz blanca. Pausa, distribuirla por todo el cuerpo. Y en la exhalación, recoger toda la energía que no es de ese color, así no sea solamente oscura, verde, naranja, amarilla, solamente la que no sea amarilla, como el blanco, amarillo, blanco, dorado como el sol. Todos los colores que no sean de eso, que uno los imagina, sobre todo los más oscuros, se salen con la exhalación y uno después hace una pequeña pausa y disfruta lo que acaba de hacer. Cuando uno habla puede ser disfrutar, sonreír. Entonces uno inspira la luz blanca, en la pausa la distribuye por todo el cuerpo, siempre por la nariz respirando. En la exhalación recoge todos los colores que se imagine que ve en su cuerpo, en la cabeza, en las piernas, que no son de color blanco que ha entrado dorado, los lleva al pulmón y los saca por la nariz con una respiración más lenta en la exhalación. Y se queda disfrutando un par de segunditos después sin respirar de que se ha limpiado. Y vuelve y lo hace otra vez. Inspira blanco, distribuye blanco. Como al principio no es tan fácil, podemos pensar que en la primera pausa llenamos la cabeza, en la segunda los brazos, cada uno lo hará a su manera, pero lo que acabo es que en 4 minutos, si uno lo hace, se siente muy recuperado. Se llaman mini vacaciones portátiles. Es una delicia, dice Cristina Silva. Esta persona que dice que le genera ansiedad, ¿cómo hago de un pensamiento que me atormenta constantemente? Solo no logro por unos segundos y vuelve. Eso me genera ansiedad. Bien, un pensamiento que posea la mente. Hay varias cosas para jugar con él. Por ejemplo, tienes un pensamiento, genial ejercicio, Guillermo, me encanta. Supongamos que tienes un pensamiento de muerte. Entonces coge la palabra muerte y coge la M. Y con la M piensas algo de la M. Por ejemplo, M, mandarina. Entonces ves una mandarina. U, coge la palabra y la amplías. No tratas de no pensarla porque lo que uno más detesta no se apesta. U, uña. Entonces te acuerdas de tus uñas pintadas, esto con los ojos cerrados. ¿Cómo son mis uñas? ¿Cómo son las uñas de mis amigas, de mis amigos? Un enano. Ay, un enano, yo lo traía chiquito y empiezas a mirar enanos. Ratones, lo que quieras. Podrán ser desagradables al principio. Después tú escoges, dice repollo. Y luego T, de un tranvía. De una, lo que quieras. Entonces una escuela. Y verás que inmediatamente disocias esa palabra que te agobia y la empiezas a difuminar. Cuando la difuminas, es como si tú coges y pixelas, que es otra técnica. Un pensamiento persistente lo puedes pixelar, ves la imagen, luego la pixelas y esa imagen que estaba dominando la pantalla se vuelven solo puntitos. Y luego la puedes volver a juntar y crear otra imagen. Es otra forma de hacerlo. Pero con las palabras, en personas que son muy de palabras, porque tú estás pensando en palabras, por eso es pensamiento persistente. Yo pienso más en imágenes, por ejemplo, pero eso depende de cada persona. Yo casi no pienso en palabras, pero pienso mucho en imágenes y casi no pienso incluso, pero sí veo muchas imágenes mentales. Entonces, coges las palabras y las separas. Entonces, M, y puedes decir la M, otra cosa completamente, al principio puede que te vuelva a salir la misma palabra, pero dices, no, busquemos otra. No me sirve muerte, entonces me sirve marido, y no, ese es de mi muerte, no, me sirve mariposa, hasta que encuentres una que te llama la atención, y así juegas y le quitas poder a eso que le has dado poder. Así funciona. Y el quinto elemento, porque les dije que Joan Borisenko ha dicho 3, control, compromiso y desafío, y que luego ella les enseñó a respirar con esta técnica y más, muchas más, básicamente respiración abdominal, muchas técnicas más. Les hizo una cosa muy bonita y es que les mostró la importancia de la gratitud. Fue de las primeras que habló de gratitud. Muchos más autores
perdón, han encontrado cientos de beneficios de la gratitud. Pero esta fue muy fácil. Entonces, cuando uno tiene una dificultad y puede empezar a agradecer, el sistema deja de estar en modo supervivencia y está en modo reconocimiento. Si uno está con mucho estrés, voy a buscar por qué agradecer. Voy a buscar qué hay de valioso en este momento. Qué belleza hay, qué bondad hay. Qué belleza, bondad y verdad, decían los griegos. A mí me gusta muchísimo ese ejercicio. En un momento crítico, aquí, estoy en un momento de dificultad. Entonces miro, qué bello que es esta hoja que está aquí. Qué bello que es el aire que pasa sobre las hojas. No tengo que decirlo, pero notarlo. Qué tanta bondad hay en la naturaleza que está soportando todo esto y sin embargo nos da sus frutos. Y qué tanta verdad hay y la verdad lo hace uno libre, porque uno se llena de angustias por cosas que no existen. El 95% de las cosas que uno piensa no van a ocurrir. Bueno, acá tenemos una pregunta. Por Nos favor, dicen, hagan preguntas. cuando hay una ruptura sentimental y sientes ese vacío tan grande, ¿cómo le quito el poder a esa sensación? Gracias, mil bendiciones. Hay muchas formas. Una de esas formas es entrar en el vacío, hasta que tú lo llenes de ti misma. Porque ese vacío lo tienes existencialmente y una pareja transitoriamente te lo llenó. Ese vacío existencial no lo llena otra pareja. Los hombres nos equivocamos haciendo eso. Pero las mujeres son mucho más sensatas y son capaces de reconocer ese vacío existencial hasta que entran en él y se dan cuenta que lo pueden llenar de su propia presencia. A mí me gusta decir que las mujeres tienen 5 grandes amores en su vida. Y esto es una cosa muy bonita y muy transformadora cuando una mujer lo entiende. Yo trabajaba mucho la segunda primavera. El primer amor es el amor a su padre, también a su madre, pero esto podría ser en el caso específico de la mujer. Idealiza, es el primer amor de su vida, porque la madre lo es, pero no es un amor en este caso de ese estilo de amor. Entonces, y muchas veces terminan buscando precisamente eso en su pareja. Luego se enamoran de alguien o de alguienes, pues muchos, y siempre están tratando de que ese les supla ese vacío. Luego aparece un hijo, si es que aparece. Y entonces tiene un amor totalmente distinto, porque es un amor de su creación, es un amor de su vientre, es un amor de sí mismo proyectado afuera. El otro, el amor del padre, es un amor que viene dado. El amor de la pareja es un amor que yo proyecto como un ideal. El amor del hijo es una creación. Pero la mujer, cuando llega a la segunda primavera, al final de su ciclo menstrual, empieza a darse cuenta que ya no tiene que hacer algo para que los demás lo valoren, sino empieza a amarse a sí misma. Entonces encuentra el cuarto tipo de amor. Se ama a sí misma. Se reconoce como el personaje más importante de su vida. Y empieza a valorarse, a cuidarse, porque ya no tiene que agradarle a otro. Ya no está para que los demás la aplaudan, le valore y no le da el poder a los demás. Les cuento esto. La primera causa de arrepentimiento en las mujeres, un estudio que acaba de salir, que ya lo había visto en otras ocasiones y lo mismo da en las mujeres, es que se arrepienten al final de la vida, cuando están en el lecho de muerte, lo he escuchado además, yo por mi trabajo, se arrepienten de haberle dado tanta importancia a lo que los demás opinaban sobre ella. Ese es el mayor arrepentimiento. Entonces, me enamoro de padre, me enamoro de la pareja, me enamoro del hijo, pero después me enamoro de mí misma. Y si me enamoro de mí misma, ya no necesito al otro, necesito estrés, no lo necesito. Me gustaría, sería útil, pero no lo necesito. Cuando lo dejas de necesitar, te puedes amar a ti misma. Y llegó bien el quinto amor, que es el amor a la existencia, que eso ocurre al final de la vida de muchas personas. Uno ve a adultos mayores gozándose el amanecer, amando la lluvia, amando al pájaro, amando la existencia, sin necesidad de tener que poseer, porque amar es ayudar a otros a ser libre. Entonces es muy valioso entender que si logras entrar en ese vacío del otro, lo puedes llenar de ti misma. Y ese es el ejercicio que te va a dar más bienestar. Evadirte el vacío te lo va a hacer sentir peor. Entrar en él te va a hacer que lo llenes de ti misma. Hazte amiga de ti misma. Háblate bien. Cuídate. Valórate. Consiéntete. Haz todo para que te sientas mejor porque tú eres la persona más importante de tu vida. Aquí tenemos una pregunta. Dice, mi madre trascendió hace unos días y no he podido llorar, no he sentido nada. ¿Esto va a pasar luego? No he podido llorar. Realmente no es que uno necesite llorar. Uno lo que
podría ser cuando se muere un ser querido y uno tiene una herida pero no la puede llorar. Es bueno que uno escriba y escriba una especie de biografía compartida. Entonces uno empieza a escribir toda la historia de la vida con esa persona. Yo tengo escritos, tengo lo que se llaman diarios de duelo, y uno empieza a comunicarse con esa persona. ¿No? Es una comunicación simplemente con mis recuerdos, no es mediunismo ni nada. Y empieza uno a hablar, papá, mamá, tal, y va uno contando. Y entonces eso toca los sentimientos más profundos. Y hay que rescatar desde la tristeza a la gratitud. Vuelvo a decir que ese es el elemento, agradecer es reconocer. Ese es el ejercicio más poderoso. Aquí nos comparten que el estrés me llevó a una gastritis y la gastritis a una úlcera. Sí, el mal estrés, el distrés, porque el estrés te hubiera podido llevar a estar tan entusiasmada, tan vital y tan gozosa de todo lo que te daba ganas que lo hubieras usado. Pero la mayoría de las cosas, porque volviste necesario cosas que no eran necesarias para tu vida. Que alguien te dijera, que alguien hiciera, que tú hicieras, que algo pasara. Eso lleva a que nuestro sistema viva en modo supervivencia y el exceso de supervivencia es como si yo el carro encendido o un aparato encendido, se agota. Eso es lo que pasa. Mira lo bonito. En los animales en el Serengeti, ellos viven en manada. Y cuando un animal en manada, una gacela, una cebra, una jirafa, sobre todo las dos primeras, que viven en grandes manadas, saben que si son jóvenes no se las van a comer. No importa que venga un guepardo que corre a 110 kilómetros por hora, ya corre a 95 o 100, porque el guepardo corre 50 metros a esa velocidad, va bajando y 500 metros ya no corre. Entonces ya sabe que si ella es joven, no lo alcanza. Pero entonces, cuando ya es vieja, porque ya no tiene, ella misma se entrega, corre un poquito, pero por eso uno ve muchos videos en que gacelas jóvenes se le vuelan a los depredadores, pero las gacelas viejas se quedan, ya saben que ese es su proceso, saben que funciona así. Entonces no es una lucha. Nosotros cuando intervenimos, si volvemos a hacer un caballo, si no es un proceso natural de adaptación. Si fuera solo antílopes, como pasó en Yellowstone, fue terrible. Destruyeron el parque hasta que tuvieron que llevar lobos, porque han sacado los pumas y los lobos. La naturaleza tiene esos equilibrios en todo momento. Entonces, cogen a gacelas que no están tan sanas, jóvenes, y las sacan del entorno de su manada y las dejan solas. Esto se lo vi a José Félix de la Fuente, un gran eh, científico español que tenía unas películas cuando tú no habías nacido y creó una revista de salvas que se llamaba Fauna. Después se volvió todo unos libros súper interesantes. Y él muestra que estas gacelas que las sacan de su hábitat y están solas, empiezan a dejar de dormir, eso que duermen poco. Empiezan a hacer gastritis, úlceras y todo. ¿Por qué? Porque ya están totalmente perdiendo su entorno de bienestar. Por eso uno se siente más cómodo en su casa, con su grupo de amigos, con un lugar seguro. El niño con la madre, con el padre, con lo que sea. Entonces nosotros necesitamos también crear espacios, relaciones, vínculos que nos generen ese lugar de contención para no sentirnos en estado de supervivencia por indefensión. No es malo ser vulnerable, porque la semilla que se siembra en tierra dura no crece, pero una tierra que es vulnerable puede fecundar, hacer raíces y transformarse. La vulnerabilidad es buena, eso sí, pero esa vulnerabilidad es que yo me permita ser vulnerable y pueda ser contenido y reparado por mí mismo, por la pareja, por el entorno, por mi propia capacidad de ser consciente de mi propia vulnerabilidad, de que en mí hay un niño o una niña que sigue existiendo. Lo que, lo que no podemos tener es una sensación de incapacidad, porque somos capaces como individuos y como experiencia grupal para transformarnos, y ese es el sentido de la vida. No nos tenemos que morir de estrés porque podemos evitar que todo lo que pensamos es una necesidad y lo volvemos simplemente una utilidad. Lo volvemos una capacidad de adaptación que todos los humanos tenemos. Aquí nos preguntan si el amor propio llega antes de la segunda primavera. Por supuesto. O sea, estás programada para amarte desde el primer día de la vida, pero estás socialmente distorsionada para que creas que el amor depende de los demás. Y a los chicos hoy en día que han duplicado el nivel de ansiedad por varias funciones que se han estudiado, que no es el tema de hoy, los chicos y las chicas, los niños y las niñas, están cada vez más pendientes de la aprobación externa.
pero ya no es la aprobación solo de tu papá y de tu mamá, que te hacía chiquito y chiquita, que te, hey, bien, comiste, brincaste y te alabamos, sino de los likes de los compañeros. Por eso, a los 13, 15, 14, 18, queremos estar en las redes para que nos aplaudan, para que nos valoren, para que nos miles de fotos. Entonces estamos perdiendo la autovaloración, dándole el poder a alguien que determine que yo valgo. Yo estoy feliz si algún día Betty la fea vuelve a ser muy fea y vuelve a estar sola y quererse a sí misma, porque no puede depender de que alguien determine que ella está bien para estar bien. Aquí nos dicen que si puedes repetir otra vez el autor del libro de fauna. José Félix de la Fuente. José Félix de la Fuente es un científico que ya murió, español, que la rapaz. Yo lo veía de chiquito en Naturalia, que era un programa de Gloria Valencia de Castaño, un ser maravilloso que tuve el honor de atender hasta su último día de vida, que terminó siendo un sueño de niño, que es un programa de ella que se llamaba Naturalia, y otro que se llamaba Feliz Cumpleaños Amiguitos. Yo terminé siendo médico hasta su último día de vida y ella trajo a José Félix de la Fuente. Y a mí me encantaba ese programa y por eso quería tanto a Gloria. Pero había una enciclopedia que se llamaba Fauna. Y ahí estaba toda la historia, todas las investigaciones de la etología, del estudio de los animales, comportamiento animal. Hoy en día hay un plan, hay una serie, no, ¿cómo se llama? Un canal de televisión que se llama Animal Planet. Ahí sacan muchas cosas de esas también. Aquí nos comparten, escuchar su voz tranquiliza, vaya qué importante es cuidar lo que oímos. Uno puede tomar ese control, muchas gracias, Mireya, pero es más importante no solo mi voz, la voz que quieras, sino cómo te hablas a ti mismo. Porque cuando uno se habla a sí mismo, y hay dos cosas que yo siempre le digo a las personas, los sonidos guturales y los arrullos tienen la característica y cuando los susurros, que tú me has oído, Karen, enseñándoles a las personas a hablarse en susurro, y yo me hablo en susurro cuando estoy en dificultad, porque son preverbales. Tu mamá, tu papá, cuando estaba chiquito, chiquita, no te gritaba. Digo, bebé. Probablemente de niña a niño sí, para corregirte. Pero bebé, te susurraba y te arrullaba. Te hacía sonidos guturales, te hacía arrullos. Y además es bien bonito porque cuando arrullamos y cuando susurramos, respiramos muchísimo más lento. Y entre más lento respiramos entre la madre y el bebé, y si respiras 6 veces por minuto o menos, eso siempre es bonito saberlo, hay un intercambio emocional mayor entre los dos. Entonces, hablarte en susurro, hablarte amorosamente, hablarte en canturreo, hablarte en la forma en que una madre o un padre te habló chiquitito, te puede llevar a ese estado de confianza, ese estado de bienestar, ese estado de manada que te protege y te baja el nivel de estrés. Y el Así poder funciona. del susurro. Bueno, acá Sí, tenemos. a mí me han escuchado muchas veces todos estos cuentos porque no es la primera vez. Yo intento contar estas cosas que son tan sencillas que no requieren sino disponibilidad y estar conscientes de que depende de cada uno de nosotros. Hubo un congreso en Pereira, 700 personas, un evento, y dicté toda la conferencia en susurro, todo el tiempo, todo el tiempo, y las personas después comentaban eso, que habían entrado en un estado de bienestar y de confianza, porque todo el tiempo, con el micrófono es más fácil, aquí no tengo, pero cuando me pone ante un micrófono, un susurro, el susurro se oye, porque si hablo en susurro, no me oyen, pero si hablo en susurro y lo hablo pues con un micrófono se oye normal, pero la tonalidad es totalmente distinta, la frecuencia que sale es distinta y la que se recibe es distinta. Y somos seres que nos acostumbramos a calmar nuestras ansiedades, estreses, digámoslo así, sufrimientos y miedos a través de ese tipo de voz. Por eso es tan importante ese tipo de sonido. Sí, sí, ¿Qué esencias florales sí. nos ayudan para el estrés? Mira, hay una mezcla que nosotros preparamos que se llama Siu Estrés y otra que se llama Siu Ansia. Las puedes pedir aquí en Siu Esencias. Es una mezcla que hemos usado durante muchos años que ha tenido muchísimo éxito para disminuir la respuesta desadaptativa frente al estrés, para que tu sistema estresor pueda adaptarse a las condiciones del ambiente. Siu Ansias, si ya hay ansiedad, y si U estrés, S y U estrés para los estados de estrés. Te puedes tomar 4 goticas muchas veces seguidas si estás en un momento agudo de estrés o 4 goticas de 4 a 6 veces al día durante largos periodos de tiempo
para atenuar la respuesta estresora, si o estrés o si o ansia. Bueno, acá nos Mira, aquí comparte. dice Ajá. Estuve en Guillermo. Pereira. Acá dice, bueno, Guillermo dice que él las toma y que son genial las gotas. Y aquí nos comparten que estuve en Pereira y lo noté porque veníamos de mucho ruido y su voz me calmó, me agradó mucho. Sí, es que sin entrar en muchos detalles, la conferencia anterior había sido de ¡ah! Entonces dije, la gente está muy así, vamos a hacer una conferencia en tono susurro, que hable todo el tiempo así. Y era precisamente para lograr, bueno, mira, qué bonito esa respuesta, muchas gracias. Guillermo dice que le Bueno, sirven bien las esencias. aquí nos comparten cómo utilizar las esencias, soy primeriza. 4 goticas, 6 veces al día, de manera crónica, sublinguales, ideal que te la tomes apenas te levantes y antes de acostarte a dormir, y varias veces en el curso del día. Y si estás muy tensionada, puedes tomar hasta cada 3, 5 minutos por unos 15, 20 minutos y te vas a tranquilizar. ¿Qué celular me puedo comunicar con esencias? Ahí te lo acaban de poner. Uy, así. Dice, hice tratamiento por 3 meses de gotitas y todo cambió de manera hermosa. Nos comparte. Ay, qué bonito. Doctor, ¿qué esencias me recomiendan para el insomnio? Hay una mezcla que se llama Dormi Ya, así de sencillo. Y te puede ayudar bastante para eso. Y si duermes, obviamente tu cuerpo va a tener mucho menos dolor. Así fue, dice Sandra. Que, no sé si hay más preguntas. Hice tratamiento por 3 meses. Ah, ya te lo dijiste. Este, Y todo cambió bueno, de manera hermosa. tengo un tío hospitalizado hace 5 meses, pero él tuvo una caída y ahora solo nos puede mirar. No sé cómo debemos hablarle. A veces llora, pero pues no sé qué hacer. Mira, esto es muy importante. Las personas cuando tienen daños, hace una semana salió un artículo súper importante que revive una experiencia que en Oriente se sabe hace miles de años. Nosotros creíamos que la memoria estaba solo a nivel del cerebro. Y hoy salió este artículo, lo pueden encontrar en National Geographic, los que le interese, que se tiene memoria en todas las células corporales. Entonces, esto es muy importante para los pacientes terminales o los pacientes con daño neurológico, porque ellos tienen una memoria sensorial que no se pierde a pesar de la memoria cognitiva o incluso los daños que podríamos tener por los sentidos. Entonces, hazles sentir segura y seguro a través de 3 métodos. El primer método, tocar suavemente su cabeza, eso que llaman piojito, ese tipo, no, sino muy suave. Tócale la mano. Cuando la persona la mano la acógela más. No la aprietes, hacerle daño, pero sí hazla sentir. O sea, la mano y la cabeza sensorialmente son muy importantes. Háblale, como acabo de decir, en susurro, suavemente. Utiliza además palabras que sean dulces. Y sobre todo, ellos no saben lo que les dices muy bien en cuanto al lenguaje, porque pueden perder cognición. No saben lo que haces por ello. Le consigo un médico, el mejor hospital, miles de cosas. Pero saben cómo los hace sentir. Porque el sentir es algo que se transmite fácilmente en una experiencia de comunión, de comunicación activa. Eso es una comunión. Entonces, hazlo sentir amado, mimado, protegido. Y hazlo sentir cuidado. Lo que más necesitamos los humanos y los animales es sentirnos cuidados cuando estamos mal, estamos vulnerables. Por eso un gato se esconde en una caja. Por eso buscamos madrigueras como animales. Por eso buscamos el vientre de la mamá. Buscamos la mamá. Buscamos el que nos acoge y nos abrace. Entonces, hacernos sentir acogidos. Aquí nos comparte que las gotas son las mejores. Yo las uso para mí y para mi perro también. Así los perritos también. Un dormir aplica para niños de 15 años, sí, esto no, y primero no tiene ninguno de los efectos secundarios de los fármacos que tienen indicaciones para dormir, que llamamos hipnóticos, ansiolíticos, no. Va por un lado totalmente distinto, y es cómo funciona el esquema del ciclo circadiano para dormir. Es otra historia que no vamos a contar, pero funcionan así. Bueno, aquí tenemos más. Bueno, acá la persona que nos compartió lo de su tía nos comparte lo de que le hicieron una cranioplastia. Sí, una cirugía en el cráneo, la plastia, es como cuando una mamoplastia para volver a recuperar una cirugía de seno.
o para ponerla más estética, si quiere decir así. Bueno, ¿Cómo se toma el Dormillar? A lo largo del día, 4 goticas 6 veces al día. No solo para dormir, sino que regula el ciclo de sueño. Nosotros dormimos porque estamos despiertos en el día y porque estamos relajados en la noche. Entonces, no es solo para poder dormir hay que tener un buen día, para poder tener un buen día hay que dormir. Entonces, es regular todo el ciclo. No es solo dice el doctor momento de dormir. Santi, tener la lengua hinchada y cuarteada es por estrés. Puede ser muchas de las causas. Y nosotros, en la medicina tradicional china, si quieres, un médico acupunturista sabe mucho más de lengua, o por supuesto un odontólogo, o un estomatólogo, o incluso un otorrinolaringólogo. Pero los médicos chinos, o los médicos que saben acupuntura, valoran mucho la lengua, porque depende de donde esté cuarteada de todo. Puede ser por malas técnicas de alimentación, por malas técnicas de aseo. A mí me gusta a las personas que tienen eso conseguir un limpiador de lengua que lo venden en los restaurantes de la India. Es una cosa muy sencilla y limpiarse la lengua todos los días. Con ese utensilio funciona muy bien para mejorar la calidad de la lengua para que ella se repare sola. Porque si está cuarteada, es que no es capaz de repararse. Acá nos dicen que en Cali donde consiguen asistencias, nos pueden escribir a este número o aquí a Ciudad Esencias y les damos toda la información de los envíos y demás. Se pueden enviar a toda Colombia. Eso no tiene misterio. Y ahí, bien, yo creo que estamos aprendiendo 3 cosas fundamentales. El estrés es necesario para la supervivencia y nosotros, si volvemos a necesario cualquier cosa, no lo disfrutamos, lo que no es necesario, y separemos entonces lo que es útil de lo que es necesario, lo que no me gustaría, y desarrollemos control sobre nosotros, comprometámonos para tener energía, volvamos un reto y un desafío para renovarnos, hagamos pausas y aprendamos a respirar abdominalmente y vamos reconociendo lo valioso de cada momento que es la gratitud. Ese es todo el resumen de todo lo que hablamos. Muchas gracias, doctor, por este aprendizaje, por estos ejercicios que nos sirven un montón a todos los que en algún momento entramos en ese modo supervivencia. Exacto. Muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy, a todas las personas que se conectaron y compartieron con nosotros. Muchas gracias. Nos veremos pronto. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, chao.